Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicaron a detalle en qué consiste el Plan B de la reforma electoral. Durante su exposición, el secretario de Gobernación aseguró que con la nueva ley se despedirá a un mínimo de 8% de los empleados del INE, es decir, a 1,264 vocales, y que su liquidación se pagará con los fideicomisos del instituto. Aseguró que esta modificación no le quita facultades al INE y tampoco pone en riesgo las elecciones. Escuchen. Ahí no es cierto que se le quiten facultades al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral. Por el contrario, desaparecen las facultades que tenían las juntas locales o las vocalías locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador. Básicamente lo que la reforma a las otras leyes contiene, pues es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral. Se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada. Y es que justamente hoy entró en vigor el recién aprobado Plan B de la reforma electoral y, como se había advertido, comenzaron los amparos y las acciones de inconstitucionalidad. En esta ocasión fue el partido de Movimiento Ciudadano quien interpuso un recurso ante la Corte. Le tengo los detalles a cargo de mi compañera Verónica Macías. Integrantes de Movimiento Ciudadano presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral, mejor conocida como Plan B. Con esta acción, Movimiento Ciudadano va a defender la democracia de México. La acción que hemos presentado versa sobre 8 conceptos de invalidez que estaremos haciendo valer ante las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la democracia. Los legisladores de Movimiento Ciudadano fueron recibidos entre insultos de algunos ciudadanos que se encontraban fuera de la Corte. El senador Dante Delgado sostuvo que esta reforma violó el debido proceso legislativo y es inconstitucional porque no respeta el artículo 72 de la Constitución. Tenemos claro que hay división de poderes, que corresponde al Ejecutivo presentar iniciativas y al Legislativo aprobarlas, pero siempre en un ejercicio de armonía, de articulación. No ha sido el caso. Acusó que el Plan B viola la autonomía y la facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir de la publicación del Plan B de reforma electoral, los partidos, legisladores o quien se sienta agraviado podrán presentar recursos jurídicos ante la Corte en contra de la reforma electoral promovida por el presidente López Obrador. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Mientras tanto, las elecciones de los candidatos que van a sustituir a los 4 consejeros del INE favorece a los perfiles afines y cercanos a la Cuarta Transformación. Entre los 531 nombres aparecen Berta Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo e hija de la expresidenta del Consejo General de Morena, Berta Luján. Netzaí Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, así como Carla Beatriz Ornella, designada por Alfonso Durazo como auditora mayor en Sonora, entre otros. Entre los perfiles que se esperaba pudieran presidir el Consejo del INE se encontraba la actual consejera Carla Hoppin, quien, sin embargo, ya fue descartada de la lista definitiva al considerar que podría ser una reelección. Justamente para analizar estos temas, saludo al doctor Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo el auditorio. Gracias, doctor. Bueno, pues ya entró en vigor este Plan B de la reforma electoral. Hoy sesionó el Consejo General del INE para empezar, por supuesto, con todas estas modificaciones y con lo que muchos han llamado la reestructuración del INE. ¿Qué opina sobre esto? ¿Cómo lo ve? Bueno, pues es una reforma que tiene muchos temas. En realidad, no va a ser fácil para los actores que están en contra de esta reforma echarla para atrás. En buena medida porque las diversas acciones que la reforma tiene
pues al final de cuentas tocan muchas cosas. Por ejemplo, entre otras, la organización de los partidos, la organización de las elecciones, la organización misma del INE y de los órganos también en algún aspecto jurisdiccional. Es decir, es muy compleja en muchos sentidos. Entonces, creo que la parte de más complejidad le va a tocar al INE en estos tiempos, porque tiene que ajustar su estructura, no para las elecciones de este año en el Estado de México y Coahuila, porque el ministro Pérez Dayán, que es quien está tomando estas acciones que se están generando contra la reforma, las ha suspendido, por lo menos en las primeras dos leyes que se tramitaron para esas elecciones, y es probable que la suspenda también bueno, que se suspendan las adecuaciones que se hicieron a partir de esta segunda publicación para esas elecciones. Sin embargo, no es para el caso de la elección federal de 2024, entonces sí le toca al INE, por lo menos en los siguientes meses, un conjunto de acciones para ajustar su estructura a lo que la reforma plantea ahora. Justamente, incluso, doctor, hemos visto que hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, pues han dicho algo diferente a lo que se está viviendo en estos momentos en el INE. En cuanto a los despidos, ayer pues ya hubo un despido muy importante y ellos decían que sería solamente del 8%, pues las personas que tendrían que salir del Instituto Electoral. Sí, lo que pasa es que hay que ubicarlo en proporciones. O sea, en realidad, el presidente y el secretario de Gobernación en la mañana se refirieron a el conjunto de la plantilla total del INE. Sin embargo, hay una parte de esa plantilla que son un poco más 2.500 personas que son parte del Servicio Profesional Electoral, que es la estructura que en realidad organiza las elecciones. El resto de las personas tienen funciones dentro del proceso electoral, sin embargo, la parte sustantiva recae en este espacio. Y es ahí en donde se reduce, es ahí en donde, por ejemplo, las juntas distritales que pasan, que tienen 4 integrantes, pasan a tener ahora nada más una persona, que es la encargada, y en los procesos electorales se van a contratar a 2 personas más, pero al final de cuentas ahí es donde está este primer recorte, que es a la parte medular de la organización electoral. Entonces es ahí en donde se ubica pues la parte de controversia más importante. El resto de las personas, o sea, sí, obviamente no van a correr a todas las personas, pero el resto de las personas son parte de los espacios administrativos que, si bien tienen una función importante en los procesos, no hacen la parte sustantiva. Entonces, ahí es donde se ve el peligro más relevante de esta reforma. Sin embargo, esta estructura del INE no está en el sentido estricto en su mayor parte dentro de la Constitución, sino está dentro de la ley, y por lo tanto es muy complicada su controversia entre los órganos jurisdiccionales, porque habrá que ver entonces qué es lo que se pide que se eche para atrás. Los instrumentos jurisdiccionales no son en términos electorales, en términos de la materia electoral, no son, no aplican en todos los sentidos. Aplican en algunos en términos, por ejemplo, de la conformación del sistema electoral, tanto para los soples como para los partidos, tal vez, pero, por ejemplo, las partes de los medios de impugnación o las partes, por ejemplo, de los amparos son para las personas. Entonces, pues al final de cuentas ahí va a haber mucha complejidad para la Suprema Corte de Justicia y para los tribunales en términos de la resolución de estos temas. Justamente, doctor, quiero preguntarle, en estos momentos, pues la última decisión está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Esto que estamos viendo en estos momentos se podría revertir en algún momento con alguna resolución de la Corte? Se puede, pero es muy complicado. Es muy complicado por los instrumentos y además también por la forma en la que se contraviene. O sea, los partidos políticos, como se comentaba en la noticia pasada, los partidos políticos pueden presentar estas acciones. Sin embargo, si uno observa la reforma bien y la lee con cuidado, hay cosas que a los partidos políticos les convienen. A los partidos políticos les convienen, por ejemplo, abrir porque todos gobiernan, entonces en muchos sentidos les conviene pues hacer uso de los medios, les conviene hacer coaliciones, les conviene hacer muchas cosas que están contenidas en esta reforma. Entonces aquí lo que hay que cuidar es ver cómo los partidos políticos presentan sus impugnaciones. Muy probablemente no van a presentar impugnaciones con respecto a las cosas que les convienen, pero sí van a presentar impugnaciones con respecto a cosas que son controvertidas, pero que además saben que la Suprema Corte de Justicia tiene muchos problemas para alcanzar los 8 votos que se requieren para declarar una ley inconstitucional. Ya hemos visto, por ejemplo, en leyes anteriores, que no se alcanzan los 8 votos a pesar de que la ley es claramente inconstitucional. Entonces, hemos comenzado en este sexenio a gobernar en la inconstitucionalidad y es uno de los peligros que esta reforma tiene.
Totalmente, incluso pues ya hemos visto ahí al presidente Andrés Manuel López Obrador tratando de darle un golpeteo importante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posiblemente han dicho muchos analistas para debilitarla incluso o para que pues la gente pierda un poco de credibilidad en el máximo tribunal del país frente justamente a estas acciones de inconstitucionalidad que se vienen. Así es, y ya le funcionó en alguna ocasión, ya le funcionó el hecho de estar nombrando a cada ministro, ministra Sí. de manera específica y decir si es aliado o el aliado o no es aliado o aliada, y lo hizo, lo ha hecho en estos días, en donde volvió a presentar a cada uno de los ministros y ministras diciendo si son afines o no a su proyecto. Esto pues obviamente es para debilitar y para restar legitimidad a las decisiones de la misma Corte, y el caso, por ejemplo, de la ministra Yasmín Esquivel, pues a final de cuentas se mantiene ahí y él la defiende en buena medida porque si ella renunciara o la retiran, pues al final tendría que volver a negociar y ahora no tiene la mayoría para poder conseguir 2/3 partes del Senado para nombrar a un nuevo ministro o ministra. Entonces, por eso el presidente tiene una campaña muy importante con respecto a la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de pues, que no logre alcanzar los 8 votos para declarar estas iniciativas inconstitucionales. Claro, doctor, también quiero preguntarle, en mayo será un mes decisivo para pues las funciones del Instituto Nacional Electoral porque llegan justamente nuevos consejeros, ya mucho se ha dicho que varios en la lista son muy afines a la Cuarta Transformación. Así es, y yo creo que también el presidente ha dicho en los últimos días que se equivocó con el nombramiento de los ministros y ministras, que no nombró a personas completamente afines a él. Y creo que es un mensaje en realidad que está mandando a este comité que se encarga de revisar los perfiles, en donde hay una cierta mayoría afín a Morena, en donde les está diciendo, a ver, fíjense en los perfiles, hay personas que sí están comprometidas, y al final de cuentas, si se les designa consejeras o consejeros, la afinidad simple no es un motivo para no designarles. Tal vez la pertenencia a un partido sí, pero no pertenecen en el sentido estricto varios de ellos a Morena, o pertenecieron y ya no, entonces sí son elegibles. Pero aquí el presidente lo que no dice es, por ejemplo, que en el Consejo General del INE hay consejeras y consejeros que ya fueron electos bajo la mayoría de Morena y que son de alguna manera afines a Morena. Entonces, pero me parece que también la idea es debilitar, pues obviamente, al Consejo General del INE para poder presionar y poder tener decisiones favorables. Claro, por último, doctor, los mexicanos, los ciudadanos, podemos hacer algo, tenemos algún instrumento legal para poder también ayudar a frenar estas leyes y estas modificaciones legales del Plan B. Yo creo que hay dos dimensiones. Una, hay acciones legales que uno podría ubicar a partir, por ejemplo, de amparos en donde se pueda declarar o se pueda alegar cierto interés, obviamente, para participar en ese sentido. Pero por otro lado, hay una estrategia, hay una dimensión que sí es muy importante en términos ciudadanos y que es la protesta. Hemos visto en el mundo que ante regresiones legales como estas, cuando hay una sociedad civil que se organiza, que sale, que presiona a las autoridades, logra ejercer o logra detener ciertos cambios. Entonces, me parece que la marcha que hubo el domingo y me parece que la organización de la sociedad civil es muy importante para poder presionar, por otro lado, también a los ministros y ministras de la Corte, para que, pues, obviamente revisen a conciencia esta reforma. Y eso es muy importante y eso sí está en el contexto de la ciudadanía. Absolutamente, pues ahí lo tenemos, doctor Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y también de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, un saludo a todo el auditorio. Gracias. Bueno, pues ahí la información.